La elección en Venezuela de este domingo y el triunfo de Nicolás Maduro ha despertado diversas reacciones políticas en el mundo y también aquí en el Uruguay. Les propongo empezar el lado B de esta noche precisamente con una de las repercusiones y ya me voy al móvil a recibir a nuestro compañero Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Wilmar, ¿cómo te va? Buenas noches para usted en esta fresquita noche. Estamos en vivo y le agradecemos estos minutos al senador Daniel Cagiani. Como tú decías, bueno, marcado por esta elección en Venezuela, reacciones internacionales de nuestros legisladores, que continuará también la jornada de mañana en esta sesión especial que tendrá el Parlamento, pero nos enterábamos también hace algunos minutos este comunicado de Venezuela, bueno, reclamando que toda la delegación uruguaya en el país deba desalojar justamente el país, corte de relaciones diplomáticas a partir también de lo que va a ser, en este caso, el retiro del cuerpo diplomático aquí en nuestro país. Bueno, Daniel, gracias por estos minutos. Mucha cosa para analizar en poco tiempo, pero bueno, te pido una pequeña reflexión acerca de esta reacción del gobierno venezolano cortando relaciones diplomáticas con nuestro país, ¿no? Bueno, la verdad que no son buenas noticias. En realidad, las relaciones diplomáticas entre Uruguay y Venezuela tienen mucho tiempo, fueron interrumpidas en el proceso de facto, y sin duda de hace mucho tiempo tenemos por suerte misiones diplomáticas en los dos estados. Creo que esto demuestra una tensión que existe y un proceso, creo que hasta de aislamiento que está viviendo Venezuela en el ámbito internacional a partir de lo que ha sido el proceso electoral del último domingo, y creo que es un hecho más que creo que termina por lo menos generando una escalada mayor a un conflicto que sin duda a todos nos preocupa, en un proceso electoral que es un proceso electoral especial que se ha vivido el día de ayer, porque en realidad estas elecciones se realizan en el marco de un acuerdo político que existe entre el oficialismo y la oposición. Generalmente en los países que no tienen este tipo de problemas las elecciones se convocan naturalmente, en los periodos establecidos constitucionalmente, no existen acuerdos políticos, en este caso hubo un acuerdo importante. Hubo un proceso que se llevó adelante en el día de ayer de manera bastante tranquila, por lo que dicen los que estuvieron allí, y sin duda hubo un proceso de mucha participación. Y bueno, y sin duda creo que hubo un problema importante en el resultado de la comunicación de las elecciones. Todavía las elecciones no terminaron, por lo menos no se han conocido los resultados oficiales, ha habido una primera información preliminar. Y bueno, y creo que sin duda por lo menos se han tomado algunas actitudes de parte tanto del gobierno como de la oposición, algunos sectores de la oposición bastante complicados, y creo que sin duda también lodan el proceso que se venía llevando adelante, más allá que era un proceso bastante complicado, porque en realidad también había candidatos que no pudieron participar, partidos que estaban con problemas para poder también presentarse, o sea que en realidad no era una elección a la uruguaya como estamos acostumbrados aquí. Y bueno, creo que lo que nosotros estamos también evidenciando, el Frente Amplio se ha reunido el día de hoy, es tratar de que pueda existir la mayor información posible, de que evidencien, de que los números que sean, por lo menos preliminares, que sean divulgados por parte del CNE, estén respaldados por la información correspondiente a las actas de escrutinio, y eso pueda ser también validado y sobre todo se pueda apostar a que exista mayor credibilidad en el proceso. El proceso electoral es un proceso muy bueno, pero bueno, sin duda creo que este contexto y esta situación lo terminan por lo menos cuestionando bastante, y bueno, quienes pensamos que en realidad los conflictos, más que escalarlos y ayudar a que se potencien, hay que tratar de solucionarlos, sin duda nos preocupa. Hubo apresuramiento por parte tanto del gobierno como algunos actores políticos. En la jornada de hoy, por ejemplo, el senador Javier García catalogaba de fraude directamente las elecciones. A partir de lo que se va a analizar mañana en el Senado, que va a tomar una resolución o por lo menos una postura del cuerpo, en este caso legislativo, pero que concluyen en definitiva por algunas de estas reacciones, incluso la del propio presidente. Hoy, en sintonía con lo que vos declarabas, el propio presidente del Frente Amplio señaló, bueno, que un tuit a las 2 de la mañana del presidente hablaba de alguna forma de cómo algunos gobiernos por ahí no esperaron esos resultados, el caso de Brasil, por ejemplo, que no se expresó. Sí, yo creo que sí, hay sin duda una necesidad de etiquetar esta situación. Yo creo que más que adjetivar, hay que tratar de ayudar a que se pueda encauzar en una situación que cada vez tiene una escalada más compleja. Y bueno, y sin duda creo que apresurarse, sobre todo por parte del gobierno, ¿no? Porque el gobierno de Uruguay lo que tiene que tratar de hacer es mantener las relaciones con todos los países. Los estados tienen relaciones
y las relaciones de los estados tienen que mantenerse en la medida de lo posible, lo mejor que se pueda, porque en realidad los gobiernos no catalogan a otros gobiernos si son democracias o no, sino lo que tiene que haber justamente en ese sentido es el mejor relacionamiento. Yo creo que hubo un apuro de parte del oficialismo, y bueno, y creo que lo que hay que tratar de aquí es tratar de conocer mayor la información, saberla, verificar esta información y que sobre todo que haya transparencia en el resultado, que es lo más importante. Todo hecho político se mete en la campaña, más en año electoral. Hacía referencia a las declaraciones de Javier García, que hizo énfasis sobre todo en las declaraciones, tanto el comunicado del MLN como la postura del Partido Comunista. ¿Cómo pensás que también este tema se cuela de alguna forma en la campaña electoral? Bueno, yo creo que estos temas pueden tomarse para hacer política a lo grande, tratar de ver cuál es el posicionamiento del Uruguay, cómo el Uruguay puede ayudar en un concierto internacional bastante crispado, tratar de ayudar que pueda existir paz en el continente y sobre todo en Venezuela, que es una nación agredida, más allá de los problemas de la democracia que hoy tiene, o puede ser tomado para que algunos actores locales, cada vez que hay elecciones en Uruguay, no en Venezuela, lo tomen para hacer política doméstica. Yo creo que hay algunos actores que tratan de hacer eso. No creo que sea lo mejor, cada uno puede tomar su leal saber entender, pero me parece que hay que ser cautos, precavidos, hay que tratar de mantener cierta prudencia, conocer la información y en caso de que la información no se condiga con los resultados, señalarlo y en caso de que así sea, también tomar cartas en el asunto, pero bueno, no nos podemos apresurar en este momento y sobre todo adjetivar y tratar de generar política menos. Primero porque en realidad en Uruguay nosotros sabemos de participar en elecciones que hubieron candidatos proscriptos. En el 84 el candidato del Frente Amplio no pudo participar porque estaba proscripto y del Partido Nacional tampoco. También supimos ganar elecciones en momentos complicados, nada más ni nada menos el plebiscito de la dictadura, pero además creo que lo importante aquí es que todos los partidos políticos, todos los candidatos que participan en elecciones en Uruguay, tienen un consenso sobre el consenso democrático, es decir, todos queremos que exista libertad de opinión, que los ciudadanos se puedan expresar, que puedan votar libremente, que no se compre sus votos, ¿no? Que no se trate de coaccionar el voto de ningún ciudadano y que lo pueda hacer libremente en el cuarto secreto. Y creo que eso es por lo menos una realidad que el Uruguay hoy está viviendo, que todos los partidos políticos que participamos, sobre todo los que tenemos representación parlamentaria, lo compartimos, y creo que esa es nuestra principal carta de presentación al mundo. Entonces no le demos esta discusión con política menor y tratemos de mirar la complejidad que está teniendo el mundo y que esto se viene para acá. Daniel, muchas gracias por estos minutos. Senador Daniel Caggiani, a propósito de este tema que se instaló en esta semana, que mañana, decíamos, a partir de las 11 va a tener su discusión en esta sesión extraordinaria allí en la Cámara de Senadores y que seguiremos atentos. Sigan ustedes de allí. Gracias, Martín. Y yo les propongo ahora, en este lado B, cambiar de tema y meternos en otro asunto que también han generado distintas polémicas y repercusiones. Un tema que además venimos tratando ya hace algunas semanas. Una investigación de una periodista uruguaya dio a conocer exceso policial y denuncias de abuso sexual en un centro que está contratado y coordinado por el INAO. A partir de esta situación se desprenden distintas inquietudes. ¿Qué pasó allí? ¿Cuál es la respuesta del Estado? ¿Qué pasa con los menores que están bajo custodia del INAO? De eso estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Los intentos de suicidios de menores en amparo aumentaron un 145% en los últimos 3 años. En los primeros 6 meses del 2024, al menos 750 niños, niñas y adolescentes se escaparon de los hogares unas 5.500 veces. En el 2023, el 36% de los 346 niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas de explotación sexual estaba a cargo del INAO. Los delitos ocurrieron durante salidas no acordadas. Al menos el 14% de los 1.745 adolescentes y jóvenes que viven en hogares del INAO necesitan atención en centros de salud mental y rehabilitación, según datos oficiales de julio del 2024. Aunque el Himalaya nunca tuvo más de una docena de adolescentes a su cargo, la fundación recibe más de $70.000 al mes, como si atendiera a 25 personas. Además, Ave Fénix recibe del INAO un monto mensual equivalente a $57.000 por el convenio para el dispositivo Everest. Unos 8.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes, el 1% de la población de 0 a 21 años, están bajo protección del INAO en 1.847 esquemas de atención, que incluyen
153 hogares de 24 horas, en los que viven 1.276 niñas y niños, 1.565 adolescentes y 658 jóvenes, según información oficial. La integrante del directorio del INAU por la oposición, Natalia Argencio, dijo que la explotación sexual es la realidad cruel a la que están expuestas las adolescencias en el sistema de protección. Y les propongo profundizar en esta investigación periodística que es excelente, que arroja datos que obviamente son muy duros y que llevan a cuestionar un montón de aspectos, investigación que hacía referencia recién en la introducción y que estuvo a cargo de Angelina de los Santos. ¿Cómo estás, Angelina? Un gusto tenerte de vuelta acá en Lado B. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, ustedes quizás recuerdan, Angelina, estuviste el año pasado con otra investigación, en ese caso de las desaparecidas en Uruguay, me acuerdo, 30 años de desidia, ese era el título. Investigación que te valió distintos reconocimientos a nivel local, con un premio Marcelo Helen, y a nivel internacional también. Estuviste en Londres, ¿no? Estuve en Londres, es verdad. Estuve nominada al premio a New Voice, que se llama Nueva Voz, que se le otorga a periodistas cuyo trabajo ha sido destacado en el sur global, como le llama el norte global al territorio donde vivimos. Así que una investigación, un reconocimiento además a un sí, trabajo fue muy que importante fue, para mí. Me acuerdo, hablamos, había sido tremendo todo lo que se había generado, ¿no? Sí, tuvo muchas repercusiones, Claro. por suerte, de ese trabajo. Bueno, y este también, este es durísimo, yo mencionaba algunos aspectos recién en la introducción. Vayamos al 26 de enero, esa noche al 26 de enero de 2023. ¿Qué pasó allí? Bueno, primero decir que esta investigación tiene mucho que ver con la anterior, porque se trata de gente joven, en este caso adolescentes desamparados, que sufren la desidia estatal. Este caso, ¿qué pasó el 26 de enero de 2023? Pasó que la policía entró abruptamente a un centro de amparo en el que vivían 5 adolescentes en ese momento. El centro se llama Himalaya, queda en el barrio sur de Montevideo. Como viene en la descripción del programa, de la presentación, perdón, decían que es en convenio con la Fundación Ave Fénix, funciona desde noviembre de 2022. Y allí se da una situación bastante caótica con 3 de estos 5 adolescentes que viven allí. Un poco de contexto para entender cómo se desatan estos hechos y cómo es que uno de estos adolescentes termina con 31 impactos de balines de goma en la espalda. Salen en una salida no acordada, no autorizada, 3 chiquilines. Al día siguiente regresan al hogar en un estado emocionalmente y físicamente descompensados, drogados, alcoholizados, muy inestables, con la intención de volver a salir. Entonces se genera un caos en el centro porque hay educadores que intentan convencerlos de que se queden, de que tomen la medicación, de que vayan a dormir. Y bueno, ellos quieren salir y empiezan a romper todo, 2 chiquilinas. El chiquilín que termina baleado, que le vamos a llamar Sebastián Silva. De hecho, vos le llamás Sebastián, ¿no? Yo le llamo Sebastián, es un nombre ficticio, pero va a ser más fácil para que les pueda relatar. Sebastián estaba muy descompensado y durante la salida no acordada de la noche anterior había levantado un cuchillo de una volqueta para defenderse. Había tenido un problema con alguien, con un adulto, y él lo que quería era salir a la calle a defenderse. Entonces, claro, él estaba emocionalmente inestable, lloraba desconsoladamente según las personas que estaban ahí presentes, a las que entrevisté, y pedía hablar con su mamá. Una educadora termina prestándole el teléfono y bueno, no se calma igualmente y ahí es cuando se llama a la emergencia médica, que la emergencia médica, el SEM en este caso, no ingresa a los hogares de INAU sin custodia policial. El problema fue que llegó antes la policía que la emergencia médica. La policía entendió que se trataba de una situación de toma de rehenes, que este chico, Sebastián, estaba amenazando a los funcionarios y también a los otros chicos que estaban ahí en el centro. Entonces, claro, hay un policía que intenta persuadirlo para que entregue el cuchillo, para que libere a los funcionarios, y hay otro tanto, son entre 6 y 8 en total, pero a Sebastián la ferocidad de ellos parece que equivalió a 30 policías. Hay 6 o 8 que entran y hay algunos que ya entran apuntando. Entonces, una de las chicas intenta empujar a Sebastián para que arroje el cuchillo
y es ahí cuando la policía le tira por la espalda balines de goma. Él queda tirado en el piso. ¿Cuánto le tiras? ¿Cuánto les tiras? 31 impactos recibe. Las paredes también quedaron llenas de balines de goma, porque estos son saquitos que tienen varias balines Sí, y de hecho que disparan. en el artículo están las fotos y se le ve las cicatrices también Sí. a Sebastián, ¿no? Sí, sí, termina con el brazo derecho y toda la espalda lastimada. Hay otro detalle que vos manejás en el artículo y es que esto se podía haber definido, resuelto con una reducción simple, sin la necesidad Bueno, eso de es lo disparar, ¿no? Eso es lo que dicen los expertos que investigaron este caso, o sea, los abogados de INAU y referentes de INAU. Pero también hay algo importante para mencionar, que las otras dos chiquilinas que estaban en este conflicto, en esta situación tan caótica, terminan siendo manoseadas y humilladas por dos agentes policiales que entran, que le terminan metiendo las cachiporras en la cola. Las terminan esposando, levantándoles los vestidos, revisándoles hasta la ropa interior. Y ellas lloran como unas niñas, como son todos ellos, ¿no? Chicos, 15, 16 y 17 años tenían en ese momento. Y después de ahí, otra cosa muy importante que sucede, otra omisión que nosotras encontramos con la investigación, es que a Sebastián se lo lleva, este policía veterano que al principio intentó dialogar con él, se lo lleva sin custodia, sin un responsable a su cargo, y pasan 12 horas sin que nadie sepa dónde está. Las otras chiquilinas, bueno, tienen otro recorrido, pero Sebastián termina en el hospital de clínicas. Al mediodía del día siguiente se le informa a las responsables del Centro Himalaya que estaba ahí, y pasan más de 30 horas para que INAU y sus familiares se enteren de que tiene 31 impactos de bala y que está gravemente herido. Pasaron 30 horas sin que nadie notara esta situación, pese a que, bueno, estaban los responsables del centro ahí, pasó por la policía, pasó por el hospital de clínicas. Recién fue en API Los Robles cuando lo derivaron después, que ahí es que constatan toda esta grave agresión que sufrió. ¿Le pegaron, además de los disparos que recibió? Le pegaron culetazos en la cabeza y también terminó con un pequeño corte. Vos Sí. accedés al parte médico, ¿no?, del hospital de clínicas. Accedo al parte médico y también accedo a varios trozos, fragmentos de expediente de Sebastián y a su vez a expedientes sobre qué sucedió esa noche en el Himalaya. Sí. Acá, Y es por Angie, eso que reconstruyo. ahí está, todo. ese es el proceso por el cual vos reconstruís este artículo. Angelina, hay unas cuestiones acá que son importantes. Esto que acabas de relatar y que se puede leer la gente, yo recomiendo, lo pueden leer también en el artículo, que es grave, que es terrible, pero también hay otros elementos que son muy graves, y es que ni fiscales, ni médicos, ni funcionarios da la sensación que se preocuparon demasiado por lo que pasó esa noche del 26 de enero del año pasado. ¿Cómo lo viste vos eso? No se preocuparon esa noche, no se preocuparon después. Esto no tuvo consecuencias penales ningunas. El fiscal a cargo del caso nos dijo que no había encontrado pruebas suficientes y en realidad lo que nosotras pudimos reconstruir es que esas pruebas nunca se salieron a buscar. Acá, perdón que me detenga en esto, ¿no? Porque vos acabas de decir algo que es muy importante, no hubo consecuencias penales. No hubo consecuencias Durante un penales. año nadie se interesó, salvo vos como periodista que vas con esta investigación en realidad. Y porque me llega de casualidad esto, estaba súper encajonado este caso. Esto es gracias a una fuente que me dijo, che, mirá qué pasó esto. Gracias a eso. Pero a su vez, otra cosa importante sobre las no consecuencias que tuvo este episodio es que el INAU pasó un año investigando esto, porque hay resoluciones de abogados que son de agosto de 2023 y esto sucedió en enero. Hay otras de noviembre de 2023 y también nos ha llegado la información de que este año, bueno, informalmente se trató el tema y sin embargo mantiene el centro abierto, sabiendo esto que pasó, pero a su vez otro montón de omisiones y negligencias que están cometiendo la gente de la fundación ahí. Les paso a comentar un poco sobre eso. Poco después de este incidente tan grave con la policía, sucedió que una de las chicas involucradas empezó a frecuentar una boca de drogas en la aduana. A ella se le suman 3 chicas más que estaban viviendo en Himalaya.
Estas 4 adolescentes terminan en salidas no acordadas, algunas que demoran mes y medio en regresar. Es decir, los responsables del centro de Himalaya, INAU, nadie sabe exactamente dónde están. Están ellas expuestas a altos riesgos, a las que todos los adolescentes y niñas están expuestas durante las salidas no acordadas. Y cuando una de ellas regresa al Himalaya pidiendo hablar con su madre porque estaba asustada, porque le habían acusado de robar droga, ella no había sido, pero bueno, ella dice, mirá, estamos en este lugar. Ahí la gente del centro dice, ok, vamos a avisar a INAU. Avisa a INAU y avisa a la policía. Les pasa la dirección, fotos, los nombres de las 4, o sea, todo. Y el INAU, ¿por qué? Según supimos nosotras, ¿no? El INAU, porque no tiene los abogados suficientes para judicializar los casos, ni tiene centros ni dispositivos de atención suficientes para las personas, las adolescentes y niñas que sufren explotación sexual, decidió no hacer nada y no rescatar a esas chicas de ahí. Las 4 chiquilinas terminaron después internadas en API Los Robles, que es una clínica psiquiátrica donde se internan descompensaciones muy agudas, personas que sufren descompensaciones muy agudas. Y que por lo general no están mucho tiempo allí, más allá de que en el caso de Sebastián estuvo casi 3 meses ahí, ¿no? Eso ha sido documentado en los últimos años, que sí, que eso nunca se cumple de los 30 días, sino que siempre están más. Pero la historia no termina ahí, con qué pasa con estas chicas. Una de estas 4 chicas que fue explotada, cuando regresa a Himalaya, es abusada sexualmente por un funcionario. Resulta que este funcionario ya había sido acusado por otra adolescente de también un abuso sexual, a la cual se culpabilizó, y la niña, la chiquilina, escribió 2 cartas pidiendo perdón y diciendo que por favor no iba a volver a mentir, que por favor la perdonaran y que le permitieran quedarse en Himalaya. O sea, la chica fue abusada, dijo esto a sus responsables, ellos la convencieron y la culpabilizaron, la convencieron de que no, y sí o sí, escribió 2 cartas, al tiempo regresa la chica explotada sexualmente y es abusada. Las fuentes a las que accedimos dicen que Himalaya y la Fundación Ave Fénix no hizo nada al respecto, ni siquiera esta segunda vez en el que se constató el abuso y que el funcionario, que también es funcionario de INAU, sigue trabajando, pero en otra clínica coordinada por el mismo técnico a cargo. O sea, lo trasladaron de ese lugar. Lo trasladaron. Nosotras hicimos las diligencias correspondientes, consultamos a la Fundación Ave Fénix sobre esto. Por supuesto que hicimos las diligencias también frente al Ministerio del Interior, pero no recibimos respuesta alguna de su parte. Sí, el tema de las salidas no autorizadas es un fenómeno que se está dando y que ha generado un montón de inconvenientes. Hace algunas semanas lo charlábamos acá con Natalia Argencio, de la directora de la oposición de INAU, a partir de una situación trágica de una gurisa que perdió la vida en Rivera en el momento de dar a luz a su hija, y que había generado y había sido víctima de trata, de abuso. En este caso también tiene un punto de conexión con esto que estás comentando. Ahora, Angelina, a partir de esto, ¿no? Que estamos conversando, ¿qué características tiene ese centro, por ejemplo, en el que pasaron este tipo de cosas? ¿Con qué perfil de jóvenes trabaja? ¿A qué llegaste? ¿A qué conclusión llegaste ahí? Bueno, este es un centro que fue promovido como único, porque venía a responder una falencia que el INAU había sido señalado desde 2016 por la Institución Nacional de Derechos Humanos. Esto es, un centro que atendiera, que recibiera a aquellos adolescentes entre 13 y 17 años que fueran derivados de estas clínicas psiquiátricas como API Los Robles. El INAU no tenía, hasta hoy, no tiene respuesta en ese sentido. Entonces Himalaya venía a subsanar eso. El proyecto fue presentado y elaborado por la Fundación. No fue que INAU hizo un llamado público y dijo, bueno, nosotras estamos necesitando esto, estas son las bases. No, fue un proyecto que se adjudicó de manera directa. Y, como les comentaba, trabaja con adolescentes que fueron derivados. ¿Y esto por qué tipo de adolescentes son derivados? Les paso a comentar un poco mejor. Quienes pasan por las clínicas psiquiátricas por un tratamiento de desintoxicación, y esto también es importante señalarlo porque INAU no tiene un programa, una clínica en específica para tratar con adolescentes que tienen
problemas de consumo abusivo de droga. Los trata en clínicas psiquiátricas que tienen medidas de contención, camisas de fuerza, inyecciones y todas esas cosas bastante horripilantes que a veces nos enteramos por ahí que suceden. Y a su vez, bueno, las descompensaciones de salud mental propiamente dichas. Pensaba también a partir de esto que mencionabas, ¿qué pasa con los funcionarios? ¿Están capacitados para, por ejemplo, atender la demanda de los jóvenes que van en este centro? Gracias por esa pregunta. En realidad lo que sucedió en Himalaya es que nosotras corroboramos que la Fundación había contratado a gente que tenía cero experiencia previa en trabajos con personas que sufrían algún tipo de trastorno de salud mental. Y esto es gravísimo porque en el proyecto mismo, y a su vez, como les comentaba, o sea, venía a subsanar justamente una falta que tenía el INAU, y esto no es controlado por el INAU. Incluso varias fuentes señalan que la persona responsable, el técnico responsable de la parte médica, como quien dice, contrató a un educador cuya experiencia previa había sido pasar por un tratamiento de rehabilitación. Después había otro tipo de perfiles, personas que habían trabajado con madres con niños, con infancias, pero no gente especializada. O sea que eso, claro, está presente. Esto más allá de este caso puntual, ¿no? Estamos hablando del exceso policial, el abuso sexual, el acoso. Esas situaciones, ¿es algo que podemos decir que son frecuentes en distintos centros con estas características? ¿Te dejó esa sensación? Bueno, como vos bien comentabas, la situación en Rivera, la situación en San José de comienzos de años, y es una realidad en todos los departamentos del país, y que se sabe que las adolescentes, principalmente mujeres, que salen de manera no autorizada, que no se sabe dónde están y demás, representan un gravísimo riesgo para la vida. Explotación sexual, trata, violencias de todo tipo. Sobre el caso en sí de brutalidad policial, yo no he encontrado otro caso recientemente, ¿no? Similar a este, pero sí nosotras documentamos muchos casos en todo el país, de Bella Unión a Maldonado, de excesos policiales, ya sea cuestiones con la cachiporra, por ejemplo, los centros de entrada, Tribal y Magnolia, como también tienen presencia policial constante, son mucho más frecuentes los roces y estos abusos. Y después sencillamente agresiones, como también, bueno, la policía ha sido denunciada muchas veces y la Institución Nacional de Derechos Humanos ha elaborado muchas recomendaciones también sobre este punto. Entonces, podría decir que no es que este caso tan extremo no lo podría extender a todo el país, pero sí situaciones de abuso, eso sin lugar a dudas. En el artículo queda claro, vos hablás con un montón de personas, autoridades, personas que tienen responsabilidad importante en este asunto. Cuando hablamos de la desprotección que tienen los menores, ¿considerás que es un tema solo de recursos, que faltan recursos económicos como para reforzar determinadas áreas y prevenir que este tipo de situaciones pasen? Bueno, lo voy a contestar con Himalaya. Ajá. Porque, ¿qué pasa con Himalaya? Himalaya tiene un cupo de 25 adolescentes, 20 para atender en residencia, 5 en contexto, y el contrato que firmaron con INAU menciona que se va a pagar por chiquilín atendido. Sin embargo, INAU paga por la totalidad del cupo, o sea que incumple el propio contrato que firmó. Entonces, tenemos un INAU que otorga más recursos del que tendría que otorgar en este caso, pero que a su vez supervisa, le dan los informes negativos y no hace nada al respecto. Entonces hay una cuestión media perversa, diría yo, de cómo son utilizados los recursos. Los pocos recursos que hay, porque sabemos que no hay un aumento de presupuesto para este año, pese que las derivaciones a INAU han crecido exponencialmente. También hay un momento del artículo, casi en el comienzo, que a mí la verdad me impactó, que es cuando Sebastián, este joven que estamos hablando, ¿no? Que recibió toda esta violencia, él en un momento dice, con el paso del tiempo, creo que lo que pasó no estuvo bien.
o estuvo mal, algo así te dice, ¿no? Es tremendo eso, porque tampoco es como que tiene mucho la certeza, pero él logra identificar que algunas cosas que pasaron no estuvieron bien. ¿Cómo tomaste eso? Bueno, tengo que reconocer que entrevistar a Sebastián fue muy desafiante para mí. Yo he trabajado previamente mucho tiempo cubriendo sistema carcelario y bueno, alguna experiencia tenía con perfiles muy complejos. Obviamente no estoy criminalizando a Sebastián, ni mucho menos, pero en el sentido de personas que han sido víctimas y que tienen todo tipo de derechos vulnerados, a eso me refiero. Y a su vez, Sebastián que arrastra una adicción a las drogas desde los 12 años. Entonces tenía un perfil complejo. Y claro, él mismo, ante la naturalización, creo yo, de todas las violencias que ha sufrido, ahí en el texto relata un poco cuál ha sido su historia de vida, él en su momento dice, quizás esto fue demasiado. Pero claro que no lo dice muy seguro, porque creo yo que lo tienen naturalizado. Y eso es uno de los problemas que esta nota también trata de ejemplificar y reflejar, porque la naturalización que tenemos todas las personas en esta sociedad uruguaya, que nos cuentan que una chica muere tras un aborto, como el caso de Milagros Piedra en 2018, que también estaba en seguimiento de INAU, los casos de explotación sexual, esto que les traía en la nota, que hay 4 chiquilinas que se sabía dónde estaban, que estaban siendo explotadas sexualmente y sin embargo nadie las va a rescatar. Entonces hay una crueldad, diría yo, y una frialdad también ante esos casos que hace que sea normal la violencia. Sí, yo lo marcaba porque genera eso cuando lo lees. Bueno, vos lo destacás también desde el punto de vista periodístico porque es algo que llama la atención. Eso de naturalizar la violencia, ¿no? Estamos hablando de un chiquilín que recibió más de 30 disparos, que le dieron una paliza, que lo llevaron al hospital y que él lo logra identificar, pero no está del todo convencido de que eso que pasó fue un espanto en realidad, ¿no? O sea, y lo peor de todo esto es que esto sucede en el lugar donde se supone que hay que protegerlos, ¿no? Que debería haber recibido el cuidado que nunca tuvo. Sí. Ya para el cierre, algo mencionabas recién, pero ¿cómo fue el proceso periodístico? Más allá de que cuando te llega esto, obviamente, todos los periodistas tenemos como recursos para trabajarlo, pero ¿cómo fue todo este trabajo? Otro desafío. Fueron 6 meses de reconstruir con piezas. A mí lo que me llega en realidad es, fíjate tal cosa y un NUC, o sea, una noticia criminal, el número de una noticia criminal. Y a raíz de eso digo, ¿qué pasó acá? ¿Cómo? Y ahí poco a poco fui reconstruyendo todo. Pero sacar los expedientes de INAU, conseguir encontrar a la gente que en ese momento estaba ahí en Himalaya, porque también pasa esto, este centro funciona tan mal que los empleados rotan constantemente. En abril y mayo hubo un recambio de 8 educadores y se supone que hay 15, 13 por turno. O sea, estamos hablando de todo el tiempo que cambia la gente. Entonces, claro, dar con la gente que estaba ahí, que fue un trabajo de hormiga, 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 y a su vez hacer una línea de tiempo, por ejemplo, decir, bueno, fulana me dijo tal cosa, fulano me habló de este otro episodio acá, y reconstruir la cronología de todo para entender qué fue exactamente lo que pasó. Hice un mapa para ver cómo era el lugar, porque a todo esto yo no pude entrar a Himalaya. Entonces, te diría que fue un trabajo de hormiga. Cuando sucede todo esto, el presidente del INAU era el doctor Pablo Abdala. Vos hablaste con él. ¿Qué respuesta te dio? Porque vos intercambiás, obviamente que le manejás los datos periodísticos que tenía. ¿Qué te dijo él? Bueno, en realidad yo solicité una entrevista con él y no la obtuve. Lo que obtuve fue un audio que me mandó con una respuesta a una inquietud, que era lo del abuso policial. Yo nunca pude entrevistarlo. Se me negó la entrevista, así como con otros funcionarios y también otros datos del Ministerio del Interior. Pero lo que decía Abdala es que los casos de abuso policial no pueden ser exportados al resto del país, que son situaciones puntuales. Que esto que se dio había sido puntual. Sí. Esa fue la respuesta. Sí. Bueno, yo destaqué, Angelina, este artículo, recomendé a la gente para que lo lea. ¿Dónde lo pueden encontrar? OpenDemocracy.net. OpenDemocracy.net. Bueno, allí lo pueden leer tranquilamente. Estamos viendo incluso en pantalla el título y una de las fotos que yo destacaba recién, donde se ve a Sebastián, el protagonista de la historia, uno
de los protagonistas con las cicatrices. Te agradezco mucho la visita de nuevo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Hay más lado B, aquí en La Potencia TV Ciudad. Hoy seguramente a más de uno lo incomode lo que le voy a decir. Lo saque de su zona de confort. Y ojalá los obligue a moverse, a entender que si uno pretende cambios, tienen que cambiar. La realidad es aquello que pasa mientras hacemos que las cosas pasen. Si uno pretende una nueva realidad, hay que construirla. Y hoy les traigo ladrillos y Portland. Buenas noches. Soy oficial periodista, medio oficial politólogo, CEO de A Grosso Modo, empresario monotributista. Mi nombre es Mario Posbe y esto es ¡Mírame cuando te estoy hablando! Mi columna de opinión en Cateto Adyacente, el lado B, en TV Ciudad. Bienvenidas y bienvenidos a Cateto Adyacente, el lado B, buscando el ángulo de la información. Es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios, y le invocó un 79% en el resultado de las elecciones internas. Los ciudadanos tienen derecho a hacer horas extras y más aún si trabajan para el pueblo, porque el pueblo no cierra. El pueblo vive 24 horas y mira si alguien llama por una urgencia popular, y que le van a decir al pueblo, llámame mañana en horario de oficina. Un día sí y otro también, escuchamos a toda la prensa poner el grito en el cielo y a gran parte de la opinión pública permeable a la manija, rasgándose las vestiduras, exigiendo a los políticos que hagan una ley de transparencia para la financiación de los partidos políticos. Y yo pregunto, ¿ustedes periodistas escuchan lo que le están exigiendo a los políticos? ¿Le están pidiendo a los políticos que hagan una ley que regule a los políticos? ¿O ustedes no se escuchan cuando habla? ¿O claramente desconocen las formas básicas del comportamiento humano? Y yo se los voy a explicar y ojalá lo entiendan. Los políticos buscan alcanzar el poder y esa es su razón de ser. El problema es que el poder, aparte de abrir puertas, genera una adicción. Y los políticos terminan convirtiéndose en adictos a la política. Y entonces, ¿le vamos a pedir a los políticos adictos que hagan una ley que regule su propia adicción? ¿Pretendemos poner a estos políticos que están metidos hasta las manos en políticas que legislen para regular sus prácticas adictivas? Es muy infantil pensar que los políticos van a dejar de hacer lo que están haciendo porque le hace mal. Y le pidamos que dejen de hacerlo. Si fuera tan fácil no existirían las adicciones. Eso es realismo mágico. Eso es realismo mágico. Y si a ustedes les parece razonable pedirle a los líderes políticos que voten una ley de transparencia para el financiamiento de los partidos políticos, que es lo mismo decir una ley que permita regular su actividad, entonces pidámosle a los narcos que hagan una ley para la transparencia del financiamiento del tráfico de estupefacientes. O a los dealers de comida rápida que hagan una ley de transparencia sobre las grasas saturadas. Y la adicción a la política empieza como empieza cualquier adicción. Es como decía aquel viejo spot publicitario sobre el consumo de droga. Porro, porro, merca, porro, lata, merca, merca, paco, porro, porro. En la adicción a la política empieza también de la misma manera. Empieza suave. Concejal, concejal, edil, candidato, diputado, cargo de confianza, diputado, embajador, presidente de ente autónomo, senador, ministro, senador, candidato, intendente, candidato a presidente, senador, presidente. Y más allá de que pocos llegan a presidente, a las drogas duras del poder, después que entras en cualquiera de los roles en esta cadena que es la política, no te vas, quedás prendido en la boca. Y boca, hay unas cuantas. Está llena de bocas de políticos menudeo como son los municipios, los servicios descentralizados, las juntas departamentales, el BPS, los clubes deportivos, universidades. Y de esta boca de políticos menudeo pasá a las bocas grandes, donde están los peces gordos. La boca del Poder Legislativo y la boca del Poder Ejecutivo, que es Presidencia y los ministerios. Y con esto no decimos que los políticos no sean necesarios, al contrario.
Agradecemos a esto y a estas grandes mujeres y hombres amachimbradas a la política, pero lo que no podemos permitir es que ellos definan, piensen y legislen sus propios controles, porque no están en condiciones de hacerlo, porque ellos no tienen percepción de riesgo, no sienten que sea un peligro. ¿De dónde viene la plata para financiar sus campañas? Porque lo relativizan, porque sienten que la plata que le donan a ellos es buena, de buena gente, que no está tan mal, que el que hace las cosas mal es el otro, el que tiene fondos suyos es el otro, es la otra edad. Y ahí está la cosa, ese es el problema. Las personas que cometen actos repudiables siempre tienen su justificación y nunca piensan que lo que ellos hacen es tan grave como lo ven los demás. Y acto seguido, ante acontecimientos parecidos, ellos ven una tragedia en lo que hacen los otros. Y no están mintiendo, no hay mentira. Es lo que en psicología social conocemos como síndrome del espejo roto. Ellos no lo ven, no se ven en ese reflejo. Es por eso que así, como no podemos dejar a los narcos legislar sobre la transparencia del tráfico de droga, no podemos dejar a los dueños de cadena de comida rápida legislar sobre la transparencia de la fritanga. Y no podemos dejar a los legisladores que legislen sobre la transparencia de los partidos políticos. Habrá que buscar quién hace esa ley. 090-430-124. Mañana estoy todo el día en casa. Buenas noches.